Hola, buenas tardes. Una semana más con todos ustedes en este programa dedicado a la ingeniería técnica industrial. El programa de hoy es un programa que vamos a dedicar al mundo del seguro. Pero más que el seguro en general, vamos a verlo desde un punto de vista que es el seguro de la vivienda, que es el que más nos preocupa y que yo entiendo que lógicamente puede ser de su interés. Para ello hoy tenemos con nosotros a un compañero, a un ingeniero técnico industrial, que además de dedicarse a la enseñanza secundaria se dedica al tema de las paralizaciones de seguro y alguna actividad más de la profesión libre. Él es Fernando Muñoz Dueña, que está aquí con nosotros para hablarnos de ello. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar un poco del tema, sobre todo del seguro de la vivienda, que es lo que más puede interesar a nuestros telespectadores. Y entonces hay una cosa que siempre se oye cuando se habla del tema del seguro, que es ¿qué es el seguro todo riesgo del hogar o multirriesgo del hogar? Así, a grandes rasgos. Bueno, el seguro todo riesgo hogar o multirriesgo es un producto comercial que tienen algunas compañías que cubre casi todo, como dice, no todo, como dice la gente, pero casi todo. Tiene unas coberturas bastante grandes. En primer lugar, existen unas coberturas básicas, como son el viento, la nieve, la lluvia, que son 40 litros por metro cuadrado y hora, el viento 80 kilómetros por hora, impacto de aeronaves, impacto de vehículos. Toda esa serie son unas coberturas básicas que tenemos generales. Pero luego podemos tener una extensión de garantías, que son adicionales, que ahí nos cubren daños eléctricos, alimentos refrigerados, robo, hurto de tarjeta de crédito, o mejor dicho, uso fraudulento de tarjeta de crédito, de cheques. Y el hurto también, ¿no? El hurto también, también, sí, ¿no? También. En la vivienda, hurto o atraco, que hay una diferenciación, Sí, ¿no? sí, luego más adelante hablaremos de ello, un poco, muy bien. La diferenciar. Perfecto. Lo que es el hurto, el robo, mejor un robo, sí. Para que los espectadores sí, sepan un poco de qué se va este tema. Luego, por otro lado, tenemos lo que es la rotura. La rotura incluye vidrios, cristales, vitrocerámicas, mármoles, granito, pero no tenemos lo que es la bombilla o la lámpara, no está incluida en la... Aunque se rompa, ¿no? Aunque se rompa. También está incluida la loza sanitaria, lógicamente, que son el bidé, el lavabo, pero no la bañera. Eso que quede claro. Y las vajillas y eso no. La vajilla tampoco. La vajilla tampoco. Por la bañera, pues como sabemos, son de fundición, de chapa, son otras de plástico, de resina, últimamente, y eso dice loza sanitaria. Y estos son productos de loza y no la bañera. ¿De acuerdo? O sea, que entra todo lo que es loza, pero la bañera no. La bañera no. Porque es de, ya he dicho, bueno, fundición, sí, porque claro, es de chapa y es de plástico. ¿Estamos? Sí, sí, está claro, está claro. Luego, por otro lado, tenemos daños estéticos. Que los daños estéticos es que cuando tenemos un siniestro, una rotura de tubería, por ejemplo, en el pasillo de la vivienda, ¿no? Pues hay que romper el solado. Entonces, se hace la reparación de la tubería, pero no encontramos ese tipo de suelo, ese color, ni ese dibujo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que en ese habitáculo se aplica esa garantía. Daños estéticos. Daños estéticos. ¿Qué es lo que haría? ¿Que suprimiría todo ese tramo o cómo? Ese tramo se sustituye por uno igual o similar, bueno, en este caso similar, caso de que no exista en el mercado, y se sustituye ese habitáculo. Entero, ¿no? Entero. Por eso sería el daño estético, ¿no? Porque si no tuviéramos el daño estético es que sustituiría solamente una baldosa lo más parecidas posible. Al tener daños estéticos, quiere decir que si hay un habitáculo de 5 metros cuadrados, pues te cubren los 5 metros. Es más que nada para no romper la armonía estética de la vista, ¿no? Perfecto, ¿vale? Perfecto, muy bien. Y luego, por otro lado, tenemos también lo que es la asistencia del hogar. Por ejemplo, un siniestro de incendio o unos daños por agua, que nos ha mojado el vecino de arriba. No podemos estar en el piso. Entonces, pues que nos envían a reparadores, profesionales, nos buscan hotel, los gastos del hotel, nos buscan también la mudanza, también tiene vigilancia dentro de la vivienda por caso de inhabitabilidad dentro de ella,
Entonces, es una garantía... Tanto para el daño que provocas tú al de abajo, ¿no? Si al de abajo tiene que irse de la casa, digamos que... No, el de abajo no. Estamos hablando de nosotros, del de mi propio propio hogar. Tiene ese seguro. Propio hogar, de puertas para adentro. Ya. Eso que nos hemos ya mojado, luego ya veremos a ver quién El paga. que nos haya mojado nosotros. Exactamente. Ya veremos a ver quién luego se hace cargo del siniestro. Sí. Y luego tenemos también otra garantía, que es la responsabilidad civil, que son aquellas responsabilidad civil, aquellas cuestiones de como padre, como unidad familiar, de los hijos, aquellos daños que hagamos a unos terceros con involuntariedad. Y eso está registrado en lo que es el Código Civil. Entonces, pues podemos tener una responsabilidad civil familiar, de otra responsabilidad civil inmobiliaria, otra responsabilidad civil como asistenta del hogar, si tenemos una asistenta del hogar, los daños que pueda ocasionar esa mujer, y luego también por animales que tuviéramos a nuestro cargo. Un animal que tú tienes y un perro muerde a una persona de la calle que vas paseando y te cubriría eso. O la mujer que está en un balcón se le cae una maceta, la responsabilidad también. Eso sería lo que es la responsabilidad civil, ¿no? Actos involuntarios, vamos, que no queremos hacer daño. Sí. Entonces, lo tenemos ahí. Y luego, pues existen otros seguros, ya del hogar propiamente dicho, que lógicamente, pues tiene menos coberturas que un todo riesgo que hemos estado hablando. O sea que esto que has estado hablando sería para un todo riesgo, ¿no? Todo riesgo hogar, que generalmente se llama... sí. Porque claro, lo que tú decías en un principio, las básicas son las que hemos dicho en un principio, y luego ya se extendería a todas esas coberturas. Se contratan aparte, como luego también veremos, como riesgos estativos. Y luego, ¿qué diferencia hay entre el de hogar de una vivienda y el del edificio donde está ubicada la vivienda? Bueno. Es decir, que si tenemos uno de ellos, yo digo, pues yo tengo mi seguro de mi casa, ¿es necesario tener el del bloque? O digo, tengo el seguro del bloque, ¿es necesario tener el de mi piso? ¿O con uno solo estamos perfectamente cubiertos? ¿O cómo es un poco esto? Bueno, el seguro de un edificio son cimentaciones, estructura, paredes, techo y demás. Entonces, lo que se refiere al edificio propio continente, que luego también hablaremos del continente. No nos cubre nada en cuanto a contenido. Ya. ¿Entiendes? Sí, o sea, los muebles, lo que no sea lo que es el estructura, propio ¿no? seguro de edificio. Entonces, un seguro de hogar, ¿qué es? Pues de puertas de casa para adentro. Y nos cubre pues todo aquello que tenemos dentro de nuestra vivienda. Paredes, techo, que están cubiertos doblemente por el seguro del edificio. Bien, en caso de incendio, caso de explosión y demás. Pero el seguro del edificio siempre, generalmente, nos habla de partes comunes, tuberías comunes, tuberías o bajantes comunes, pero no nos habla de tuberías particulares, privativas. Entonces, en caso de que tengamos un siniestro dentro de nuestra casa, si no lo tuviéramos contratado, el del bloque no nos cubre. Por eso es interesante tener un seguro de hogar. Claro, porque entiendo, una tubería general, aunque pase por nuestra casa, sería del bloque. Del bloque. Aunque pase por nuestro piso. Sí. Pero ya una vez que hace la ramificación hacia tu vivienda, o la ya parte es que es tubería para ti sola, particular. Ya eso no lo cubriría el seguro. No lo cubre el bloque. A no ser que lo tuviera contratado como parte privativa, que existe, se puede contratar. Pero generalmente los seguros de los edificios tienen continente, una determinada cantidad para cubrir toda la estructura, pero contenido no tienen, cero, o solamente tienen contenido una pequeña parte como un macetero. Sí, lo que puede haber en la entrada. O un espejo, ¿me entiendes? Sí, porque está un poco para aclarar a nuestros telespectadores, en definitiva el continente es la parte de ladrillo, digamos, para que nos entendamos, lo que es obra en sí, y la parte de contenido es lo que es muebles, mobiliarios, lámparas, cosas que son fácilmente movibles, quitables, y no la estructura en sí, ¿no? Luego, lo que sí, si caso de que tengamos seguro de hogar y seguro de edificio, y tenemos por las dos partes cubiertas una cosa, se aplica lo que es la concurrencia de seguros, que cada compañía de seguros, pues lógicamente, indemnizará los daños en la proporción que está por bien el reparto de propiedad horizontal o por capitales para indemnizar los daños.
pero lógicamente es un tema que lo solucionan entre ellos, ¿no? Sí, entre compañías, entre los peritos de las compañías. Que al final el asegurado no tiene que andar diciendo, bueno, pues esto no tiene que pagar usted o lo tiene usted que pagar. No. El asegurado, lógicamente, recibirá por la otra parte, o por una y la otra compañía reclamará a la otra, en la indemnización. Porque yo creo que los seguros estos tienen la reclamación incluida, ¿o no? Sí, los seguros de hogar generalmente tienen la reclamación también de daños. Para que no tengas tú que andar buscando un abogado para reclamar algo que a lo mejor no. Son no muchas pólizas, porque tú te mojas el vecino de arriba, tú te llamas a tu seguro y puedes reclamar, lógicamente, o bien los abogados, y los abogados, lógicamente, reclamarán al de arriba esos daños. Dentro del seguro propio del hogar. Sí. Está muy claro. ¿Nos podría decir qué problemas son los más frecuentes a la hora de ver un siniestro en una vivienda en lo que te encuentras cuando tiene que intervenir el seguro? Porque siempre se oye decir, después de pagar el seguro, durante mucho tiempo resulta que a la hora que necesito pagar me pagan menos de lo que vale, o en fin, un poco la polémica que siempre suele surgir. Bueno, lo que sí hay que dejar claro es una cosa, ¿no? Que generalmente no hay problemas en el tema de la indemnización. O sea, hay colaboración por ambas partes, del perito, del asegurado y demás, ¿no? Entonces, las compañías pagan o indemnizan atendiendo a la propuesta de indemnización que hace el perito, con la valoración de daños que hemos hecho en el informe. Luego, hay una cosa que debe leerse, lógicamente, el asegurado, y vienen los condicionados generales de la póliza, que son la valoración o tasación de daños, que viene un artículo siempre, suele venir al final de las condiciones generales. Eso debe leérselo claramente porque ahí nos dice cómo se realizará la valoración, si a valor total, si a valor real, si a valor de reposición, etcétera, etcétera. Sí, entonces, eso es muy importante porque claro, es lo que al final la gente dice, es que me han pagado mucho menos de lo que vale, ¿no? Claro. Y es entonces donde no es lo mismo un valor real que un valor de nuevo. Efectivamente. Que eso debe de especificarse en el condicionado, ¿no? Cuando contratas algo te lo... Sí, pero que viene muy claramente, viene muy claramente cómo se realiza la valoración o tasación de daños. Primer apartado, tal, o sea, valor de nuevo, los muebles generalmente a valor de reposición o a valor total, pero es que yo no sé si tenías pensado comentarlo más adelante, es un poco aclarar eso, efectivamente, lo que es valor real o valor de nuevo. Sí, no sé más si adelante. Vas a comentar un poco más adelante. Pero perfectamente, es que creo que es un dato importante que a nuestros espectadores les interesa, porque es donde siempre viene la polémica, que se me ha roto algo que a mí me costó X dinero y ahora vale tanto y resulta que ahora me cuesta más o menos, ¿no? Bueno, no sé si habías terminado con esta pregunta que te había comentado. Sí, bueno, por ejemplo, no sé, así, hay en algunos condicionados, en la cobertura de daños eléctricos, pues por ejemplo, en electrodomésticos hasta 5 años se pagan al valor de nuevo. De 5 a 10 años se pagan a valor real. Lógicamente hay que aplicarle la depreciación por uso o de mérito. Y a partir de 10 años ya no se indemniza nada. Aunque tengas el todo riesgo a valor de nuevo no, eso depende de la depende de la póliza de hogar. Muy especificado. Está especificado, generalmente estamos hablando ya de póliza de hogar, no del todo riesgo. Entonces, electrodomésticos, ya que pasan de 10 años, pues lógicamente ya por su uso, por su vejez, están obsoletos. Depende, yo tengo una lavadora que me dura un montón. Y una televisión de hace 20 años se ve perfectamente. Se ve perfectamente, ¿no? Exactamente. Entonces, pero digamos que tiene que estar contemplado expresamente, ¿no? Para saber viene todo todo especificado. Al final, muchas veces el que te vende el seguro es una persona que te dice, bueno, esto es suficiente y tal, y es bueno asesorarse, en definitiva, para saber lo que te cubre realmente y lo que estás pagando. A lo mejor, por un poquito más, resulta que no tienes ningún problema para que te cubra todo, ¿no? Sí. Y es algo falto de explicación por parte del que te ha hecho el seguro, ¿no? Del corredor o de... Efectivamente. Y como consecuencia de estos problemas, y creo que es importante que aclaremos para que la gente lo sepa, lo que tiene que contratar o lo contratado, y no se encuentre luego con esos problemas que ha mencionado anteriormente, precisamente, porque cuando se vende un seguro no se explica todo, sobre todo lo que siempre se ha dicho, lo de la letra pequeña, al final no aparece, ¿no? Y de ahí que haya un
una tanta diferencia en unos precios del mismo seguro. Dice, no, pues a mí me cuesta mi seguro X pesetas, y el otro dice, pues a mí me cuesta mucho menos o mucho más. ¿Cuál es la problemática que surge ahí? Sí, bueno, generalmente los seguros los venden los agentes, o las corredurías de seguro, algunos bancos y demás, son los que venden el seguro. Estas personas físicas pues deben aclarar todas las condiciones generales y particulares, o ese, mejor dicho, ese producto que están vendiendo. ¿Letra pequeña? Pues no hay. ¿Letra cursiva? Sí hay. ¿Letra negrita? Sí hay. Generalmente letra cursiva, pues ¿qué viene? En las exclusiones. En letra negrita, pues en algún punto de las exclusiones o aquello que quiera recalcar dentro de las condiciones generales que avisa algo. Pero las condiciones generales o todo lo que nos cubre viene en letra normal, bien se llame Arial o Times Roman, cualquier tipo de letra, y ahí, de ahí no nos sale. En cuanto a la diferencia de precios de un seguro a otro, pues está condicionado siempre generalmente a sus coberturas y a sus límites. O sea, voy a poner un ejemplo. Antes hemos estado hablando de los daños estéticos. Un producto de hogar que tenga daños estéticos como límite 900 euros, en una compañía pagará X, y otra compañía que tenga límite por daños estéticos de 2.400 euros, pagará tanto. O sea, los duros a pesetas, como dice, nadie los da. O sea, si queremos estar bien cubiertos, pues luego ya vienen los problemas que hemos dicho antes. No es que no me pagan lo que hay, o no me llega por los daños estéticos. O sea, si tengo un granito en un solado, y que el granito es caro, o un parqué, se nos puede complicar un poco la cosa. Bueno, pero seguramente el que ha contratado ese seguro ha puesto bien su precio de continente, de lo que vale realmente, igual que de su contenido. Ya, pero yo estoy contratando daños estéticos. Ah, bueno, ya, estamos hablando digamos, de daños estéticos en esta cobertura, limitándonos ahí. Luego ya viene lo que es el contenido, continente, que es otro apartado. Estamos refiriendo a límites por cobertura. Por ejemplo, rotura, que también lo hemos visto antes. Hay en algunas compañías que tienen de límite 300 euros. Sí, que hay unos límites. Otros, pues, en fin, todo varía, lógicamente, ya he dicho, en las coberturas y los límites de ellas. Me gustaría aclararnos un poco, me gustaría que aclararas un poquito el tema del concepto de condicionado general o condicionado particular, contenido, continente, un poco rápidamente cómo... Bueno, un condicionado general, como ya hemos hablado un poquito antes, son aquellas condiciones que vienen generalmente, están copiadas de la ley de contrato de seguro, tienen que venir claritamente especificadas porque lo dice la ley, y de ahí no puede salirse nadie, o ninguna compañía de seguros. Y aparte que hemos estado hablando antes de la letra negrita, pequeña y demás y tal, no, letra normal y corriente y que esté todo claro. Eso es un condicionado general donde viene todo especificado, con todas sus cláusulas y demás, y artículos. ¿Y el condicionado particular? Pues el condicionado particular son aquellas condiciones que el asegurado quiere contratar para su propio, en este caso, hogar. Es decir, si yo vivo en un piso, pues no necesito, aunque vienen las condiciones generales que las piscinas están cubiertas, pues no las aseguro. Las condiciones particulares son aquel producto que me viene a mí bien, que yo quiero estar cubierto, por ejemplo... Y que no es normal, ¿no? A lo mejor. No es normal. Por ejemplo, yo tengo un reloj de oro que me cuesta 3.000 euros. Hay una cobertura que es objeto de valor especial, o objetos de valor. Pues yo lo aseguro, pago por ello, lógicamente, y me vienen las condiciones particulares. Está claro. Y digamos el contenido, que es importante diferenciar entre contenido y continente. Y continente, sí. El contenido son todos aquellos ajuares, muebles, herramientas, lo que es la alarma, los objetos de valor, joyas, todo eso, contenido, muebles en general, muebles en general, joyas y demás, enseres de la propia vivienda. Ajá. ¿Y el continente? Continente, pues parte física de un edificio, la cimentación, las paredes, los muros, la pintura, las instalaciones fijas de gas, electricidad, de calefacción, toda esa serie de instalaciones fijas son lo que es el continente.
que no hay que confundir con el valor del solar, porque lógicamente no, el seguro asegura la construcción, lo que es la construcción, no el valor del solar. Por solar. eso el valor de un continente de un edificio no es lo que le ha costado uno el piso, exactamente, sino lo que vale construirlo. la casa. El valor de nuevo, valor de regulación automática, que es un tema bastante interesante. Bueno, el valor de nuevo es una definición, es un concepto, que si tenemos un objeto y nosotros lo aseguramos a valor de nuevo, quiere decir que si desaparece o tuviéramos un siniestro de ese objeto, se nos indemnizaría por el mismo valor de ese objeto en el estado de antes de ocurrencia del siniestro, de las mismas características. Es decir, yo tengo un televisor que tenía 50.000 botones, pues sería sustituirlo por otro de los 50.000 botones, aunque ahora me cueste lo que costara, pero es valor de nuevo. Unas características similares. Pero nuevo. Pero en las condiciones particulares, la revalorización, esa que estamos hablando, automática, ¿no? Se le pone un porcentaje, un 3, un 5%, depende de las compañías, para que, lógicamente, con el IPC de todos los años, no se vaya perdiendo ese valor lógico. Y un poco rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, dinos un poco el tema de la regla proporcional. Bueno, la regla proporcional se aplica siempre que existe infraseguro. Un infraseguro es cuando nosotros aseguramos un bien y ese bien vale más de lo que estamos asegurando. Entonces, pues si tú aseguras una casa que va por 1 millón y vale 7, hay que aplicar regla proporcional inmediatamente. Y se indemniza en la proporción lógica de que tenemos esa regla. Sí, es decir, que se paga en función de lo que tú, si estás pagando 5 pesetas menos en tanto por ciento con respecto a lo que tenías que pagar, te van a indemnizar con arreglo a ese porcentaje. Al porcentaje de capitales. Si no tienes contratado perfectamente. Pues ya ven, nos hemos quedado con el tintero muchísimas cosas que lo que vamos a hacer es emplazar a Fernando para continuar el próximo día o otro día este programa con el fin de poder aclarar muchas más preguntas que se nos han quedado en el tintero y que creo que son importantísimas y que a todos ustedes les interesan. De todas maneras, gracias Fernando por estar aquí con nosotros y gracias a todos ustedes por seguirnos. Hasta el próximo día. Muchas gracias.